La función de predicado la desempeña un verbo, de tal forma que incluso puede estar el verbo solo, sin necesidad de tener ningún otro complemento. Cuando los hay, pueden ser o palabras o grupos de palabras. En el ejemplo del libro, el verbo lo único que sale es planteó y por lo tanto es el núcleo del predicado. El sujeto es el entrenador que concuerda en número con el verbo. Si fuera los entrenadores o las entrenadoras, sería plantearon. Y en este caso tenemos dos complementos. Por un lado, muy bien, y por el otro, el partido. Hay dos tipos de predicados según el verbo sea la palabra clave o no. Cuando es la palabra clave es el predicado verbal, que es con cualquier verbo exceptuando los copulativos y con los complementos que pueda tener el verbo, como en el ejemplo anterior, el entrenador planteó el partido. En el predicado verbal, la palabra que tiene el significado principal es el verbo. Por ejemplo, aprobé. Por eso, cuando los verbos ser y estar conservan su significado, no son copulativos. El verbo ser cuando significa ocurrir o suceder. Por ejemplo, la fiesta es mañana. Y el verbo estar cuando se refiere a encontrarse en un lugar. Sus llaves están en el cajón de la mesilla. En estas ocasiones los verbos ser y estar no son copulativos porque conservan su significado original. En cambio, en el predicado nominal, el verbo copulativo no es en realidad la palabra clave, sino que lo es el atributo. El verbo copulativo lo que hace es unir, ligar lo que es el sujeto con ese atributo. Ejemplo, ella es muy trabajadora. La palabra clave es trabajadora relacionada con ella. Es sencillamente une el sujeto con el atributo, ya que no puede haber una oración sin verbo. La botella estaba vacía, lo mismo, botella vacía. Al igual que el sujeto tiene que concordar con el verbo, el atributo también tiene que concordar con el sujeto cuando haya variación de género y número. Ejemplos: María es la directora. Si fuese Raúl, sería Raúl es el director. Ejemplo: Raúl está guapo. Si fuese María, María está guapa. No así en otras palabras que no tengan variación de género y número. Por ejemplo, él es feliz, ella es feliz. ¿Qué categorías gramaticales pueden funcionar como atributo? Un nombre, él es el profesor. Un adjetivo, que es también muy habitual, la clase está limpia. En otras ocasiones, otras palabras como un pronombre, la abogada es ella. Y también un nombre precedido de preposición. Puedo decir el suegro era de Sevilla o el suegro era sevillano.